Bueno, es una bendición estar esta mañana. Pudimos llegar con todo el equipo. Estamos con un viaje misionero con un poquito de lo que nosotros hacemos en Ecuador, que tiene que ver un poco de movilizar a la iglesia local hacia las misiones. Y es nuestro cuarto año sirviendo al Señor con mi familia en Ecuador. Estuvimos sirviendo ahí en La Matanza, en una iglesia, por 5 años, y después tuvimos el sentir de ir a Ecuador. Salimos en medio de la pandemia y empezamos a hacer varios viajes, a apoyar a las iglesias, y el cuarto año era hacer un viaje ya con los ecuatorianos fuera del país. En diciembre tenemos el viaje con los ecuatorianos dentro del país, pero soñar con pensar de moverlos y que Dios en su gracia algunos los cautive y los llame al campo misionero, y vinieron 14. Tuvimos que cerrar el cupo porque había un grupo más que se quería añadir, pero era bastante movimiento para nosotros. Así que yo la volví loca a mi esposa, ella me volvió loca a mí todos estos días, casi nos matamos, pero estamos vivos todavía. Nos quedan un par de días, así que bueno, justo nos tocó días de frío, de lluvia, que anduvimos por el barro, por todos lados. Los chicos se la están aguantando bastante bien, aunque en su rostro lo vas a ver, te vas a dar cuenta que están padeciendo, ¿verdad? Pero cuando ven la carne se les pasa. O alguno que otro le hice probar tortilla con chicharrón. ¿No? ¿A cuánto le gusta la tortilla con chicharrón? A mí me encanta, sí. Siempre busco alguna esquina por ahí, cuando puedo me escapo. Pero bueno, vamos a la palabra, ¿sí? Ahí Horacio dijo que el domingo pasado tuvieron un buen sermón. No sé si va a ser lo mismo que esta mañana, pero vamos a hacer el intento. Sí, abran su Biblia ahí en Mateo 5. Mateo capítulo 5. La verdad que el versículo que a mí me tocó, cuando yo lo leí, dije, no me pueden mandar este versículo. Justo a mí, yo le dije a Horacio, no hay otro. De verdad, y te voy a explicar el contexto de cómo lidié en la semana previo al viaje, estudiando el versículo, y aún esta mañana antes de venir. Yo siento que a veces tengo todos los números. Yo soy nacido en Hurlingham, ¿sí? ¿Cuánto conocen Hurlingham? ¿Alguno conoce Hurlingham? Sí, la mejor zona es de... Ahí Villa Tesey al fondo, una cuadra antes del arroyo, cruzando el otro lado está Palomar, está la Carlos Gardel, de ahí soy yo, así que por eso Horacio destacaba mis cicatrices, todo, ¿sí? Pero están ahí, Mateo 5:10, leemos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la verdad que cuando yo estudiaba ese pasaje, de verdad me costó, porque vos lo lees y dice, bienaventurados los que padecen, y aquel que va a compartir la palabra va a lidiar con el versículo, porque al primero que le habla Señor es a uno, ¿verdad? Y debe ser así. Y mientras uno estudia el pasaje, se va a dar cuenta de varias cosas que el Señor va a enseñar. Y sé que vienen con esta serie del reino al revés, y cuando uno ve todos estos principios que el Señor habla, y debe estar en la vida del creyente, ¿sí? Aplicarlos. Alguien bien dijo que la vida de esa persona va a ser una persona distinguida en la sociedad, porque está viviendo una vida, y por eso le ponen, ¿no? El reino, que vivimos principios en una dirección en contra de la sociedad, ¿sí o no? Y claro, nos distinguimos por esas convicciones que tenemos. Pero también, si lo miramos de la vereda de enfrente, habrá personas que nos van a atacar por cómo vivimos, que nos van a cuestionar, que tal vez nos van a criticar. Y cuando pensamos que ahí dice bienaventurados, lo han escuchado, tiene que ver con doblemente feliz o afortunados, que fue la expresión que más me gustó. Pero cuando vos te pones a pensar y dice bienaventurado, afortunado, y lees la palabra que sigue y dice los que padecen, y vos decís, yo no soy tan afortunado cuando padezco. Ahora la idea de padecer ahí es cuando uno es perseguido. Y la idea de la palabra es cuando te esforzás por algo. Y cuando vos te pones a pensar de que tengo que ser afortunado en medio del padecimiento, de alguna circunstancia que pueda atravesar, yo no sé cómo te sentís cuando pasás un momento o una temporada de padecimiento. Yo no sé cómo es la reacción de tu corazón cuando atravesás un momento así en la vida. Porque cuando padecemos situaciones y queremos vivir para el Señor, implica que pasemos situaciones diversas, y pueden ser muchas, ¿no? Crítica o un montón otras que podemos citar y mencionar, y no es fácil.
Porque yo no sé cómo tu corazón responde, y era lo que yo compartía esta semana, de que nuestro corazón ante esa circunstancia de la vida tiene una actitud, reacciona, responde. Y en medio de eso se hace difícil. Pero cuando pensamos ahí, dice, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Sí? Mirá, en otra traducción decía esto, dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Y claro, dice que sufrimos ahí, padecemos por causa de la justicia. Y la idea es que padecemos por hacer lo correcto. Muchas gracias. Y claro, queremos vivir de una manera para Dios y nos toca pasar situaciones por hacer lo correcto. ¿Cuántas veces por hacer lo correcto las cosas no fueron fáciles o no? Y te lo habrás preguntado y lo habrás dicho, lo habrás expresado. Quiero hacer las cosas bien y no va tan bien. Y sí se hace difícil. Por eso te digo que estudiándolo, el Señor sacudió mi corazón. Mientras más te querés forzar, decís, ¿por qué cuesta tanto? Y vos sabés que te esforzás y a conciencia la remás. Pero llega un punto que decís, se hace re difícil. Yo esta mañana quería llegar temprano para compartir con ustedes, porque me gusta la previa. Me levanté temprano, la negra me preparó el café, me sentía que todo venía así. Justo había un corte de maratón en toda la capital. Por alguna razón salimos tarde y por alguna razón el auto, a mí no me querían llevar. Aparte de mi cara, no me querían llevar. Y fui el último en llegar. ¿Y sabés que en el auto venía el chofer? Y de verdad venía frustrado porque quería llegar temprano. Y el chofer nos ve y dice, ustedes son cristianos. Y en mi corazón venía lidiando. Y digo, no puede ser. Y le compartí el evangelio. Y se prestó una conversación tan linda. Y vos decís, ¿por qué Dios hace esas cosas? En un momento que no me siento cómodo. Que me siento un poco molesto. Pero ahí me doy cuenta de que en medio de que quizás es un momento que quizás es mínimo, ¿no? Pero ahí me doy cuenta cómo Dios obra en medio de. Y quizás vos decís, muchas cosas estás pasando y no entendés, ¿no? Porque en los padecimientos lo primero que surge es que no entendemos, ¿o no? Hay muchas preguntas y pocas. Y quizás hoy tenés un montón de respuestas a esa situación, en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, en la iglesia, y decís, no tengo una respuesta. Bueno, pensá conmigo lo que dijo Job. ¿Dios hace cosas incomprensibles? Es todo lo opuesto a comprensión. Y a veces en las situaciones que pasamos queremos comprender. Y no todo vas a comprender. Yo quiero entender las cosas a veces. Y Dios te dice, ¿por qué tenés que entenderlo? ¿Cuántas cosas pasó Job? Creo que ninguno de nosotros llegamos a ese nivel, ¿o no? Y él expresa y te dice, yo te entiendo. Y lo que puedo decirte es que Dios hace cosas grandes sin número, pero hace cosas incomprensibles, que no tiene sentido, que no tiene comprensión. Claro, perdió su familia, perdió sus hijas, tocó su salud. ¿Y la gente qué hacía? ¿Lo criticaba o no? Y le decían que el hombre estaba en pecado aparentemente. Imagínate bancarte todo eso. Y vos decís, no es justo. Porque si vos lees el capítulo 1 dice que se levantaba muy de mañana, un hombre muy piadoso. Y le tocan situaciones que son injustas. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Ahora nosotros en el proceso no entendemos lo que Él hace. Y por eso hay tantas preguntas que quizás tenés esta mañana. Como mamá, como papá, aún como líder de la iglesia tal vez, aún como joven. Porque quizás te toca venir solo y no entendés por qué. Pero si hay algo que yo pienso en medio del padecimiento que me ayuda, es a mirar a Dios y pensar en cosas simples de Dios, como el carácter de Dios. ¿Dios es perfecto? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Dios es bueno? ¿Dios es amor? Pensá esto conmigo. En esa situación, si Dios es perfecto, en esa situación,
Dios está haciendo algo perfecto. En esa situación, el amor de Dios está. Y en esa situación está su bondad. Porque no se va a contradecir en su carácter. Y vos sabés que está haciendo algo que quizás no lo comprendés, pero si mirás a un Dios perfecto, esto es perfecto. Está su bondad. Y es un Padre amoroso y que va a extender su amor en esa situación. Pero qué difícil es procesar todo esto que estamos conversando en su palabra y bajarlo a nuestro corazón. Porque la situación y tu corazón como el mío lucha con contemplar y ver a Dios. Bienaventurado, afortunado los que padecen. Yo no sé lo que vivís esta mañana, o lo que has pasado esta última temporada en tu vida. Y quizás en algunos es bien puntual, ¿no? Pero quiero decirte que mires a Dios y mires su carácter. Porque eso trae mucha tranquilidad y paz. Pensá en José. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo vendieron hasta que fue gobernador? Vos decís, 13 años, dale, ¿o no? Yo no sé lo que habrá sido escuchar a sus hermanos que lo querían matar, ¿sí o no? A veces podemos pasar el texto y parece que es ligero, no se la bancó, pero 17 años. ¿Vos sabés lo que es para un muchacho de 17 años que escuche que sus hermanos lo querían matar? Y que después lo vendan. De salir de algo muy bueno, como cualquier muchacho de 17 años, y después terminar vendido, sin saber lo que va a pasar. Pero cuando vos te das cuenta, y después termina en dónde, lo acusan. Injustamente, ¿no? Que la mujer supuestamente dijo que él se quería acostar con él. Mentira, porque la Biblia nos muestra que día tras día lo incitaba y el muchacho se mantuvo. Termina en la cárcel. Y en la cárcel, ¿cómo te sentirías en la cárcel si fuera José? Y vos decís, no hice nada para estar acá adentro. Si hay algo que me llama la atención de la vida de José, es que nunca se quejó. O el texto, por lo menos, en Génesis no me muestra de que haya algo de él quejándose. Cuando padecemos, si hay algo que sale en nuestro corazón es la queja. ¿Te has quejado este último tiempo? Porque José no se quejó. Tenía todas las cosas para quejarse, ¿o no? Pero no lo hizo. ¿Te das cuenta que la queja es una decisión? Yo decido quejarme, yo decido tener una mala actitud. Y en la cárcel ayuda, ¿te acordás que está el copero, el panadero, los ayuda? Y vos pensás, José va a la mañana a trabajar a la cárcel y encuentra una situación, ¿vos estarías con ánimo de ayudar a alguien en la cárcel? Después de todo lo que te viene pasando. Y los ayuda. ¿Y qué le dice? Bueno, cuando vos salgas, acordate de mí. ¿Y qué hizo este hombre tan amable, tan amoroso? Se olvidó. Y dice la Biblia, ¿cuánto tiempo se olvidó? ¿Cuántos días tiene el año? Si lo sumamos todo, ¿cuántos son? ¿Cómo está Horacio con los números, no? Le encanta. Bancarte 2 años. Pero hay un momento que José abre su corazón y si lo ves después en Génesis, él le dice, acordate de mí porque yo no hice nada para estar acá. Se lo dice en la conversación, si se acuerdan, a este hombre. Pero 2 años. Vos decís, todo eso tuvo que pasar, que lo acusen, que lo quieran matar. Yo siempre charlo con mi esposa y le digo, ¿era necesario pasar por todo eso? Bueno, quizás de la parte nuestra, humana, quizás decimos que no. Pero de la perspectiva de Dios, quizás era necesario. ¿Sabes que cuando nosotros nos encontramos pasando esas situaciones y pensamos que tenemos que padecer, tenemos que mirar que quizás Dios lo ve necesario? Aunque vos y yo no lo veamos. Pero Él sí lo ve necesario. Mira, ¿te acordás de Job, José? Si hacemos la lista, hay mucha gente para pensar. Pero es necesario. Busquen conmigo ahí en Filipenses. Dice que debemos padecer y que somos afortunados por padecer. Mirá Filipenses capítulo 1.
Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice esto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo dice un hombre que lo escribe desde la prisión, es Pablo. Y él dijo, para mí es mejor morir. Y él dice de magnificar a Cristo, expresa versículos anteriores. Y les habla y le dice, no es solamente creer, sino también que padecer por Él. Y claro, en Mateo 5 dice, no bienaventurados, afortunados cuando padezcan. ¿Y por qué padecemos? Y porque Él dijo que íbamos a padecer. Y porque el versículo también dice ahí que lo necesitamos. Y es parte de la vida cristiana, es parte de todo el combo, que tenemos que pasar situaciones donde vamos a padecer. Pero en ese padecimiento hay algo que sucede y es hermoso, que es donde la imagen de Cristo se va formando en nosotros. Y es cuando Dios mete presión y cuando mete su mano y va formando la imagen de Cristo en nosotros, hermanos. Porque ahí vos te das cuenta que no sos la misma persona. Y que en el medio de la circunstancia y del padecimiento Dios fue transformando muchísimas cosas en tu vida como en la mía. ¿Cuáles fueron los momentos que más viste la mano de Dios? ¿O que viste su amor? ¿O que más te marcó en tu vida? Si yo te lo digo, fueron los momentos difíciles, donde yo lo percibí de cerca y me quedaron cosas grabadas en mi corazón de una manera maravillosa. Y vos te das cuenta que ahí el Señor es magnificado y formado y moldeado en tu vida y en la mía. Mira, Pablo dice que no solamente es creer, sino que hay que padecer por Él. Bueno, es un hombre que padeció un montón, ¿o no? Por Cristo. En 2 Corintios 11 da toda una lista y habla de todo lo que Él padeció por la causa de Cristo. Todo lo que Él hizo por Cristo. Varias situaciones, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? En Listra, en Iconio, en Tesalónica, ¿se acuerdan? ¿Cuántas situaciones este hombre se bancó por la causa de Cristo? Y claro, te lo está diciendo alguien que tiene peso y que pasó por situaciones. Pero te das cuenta que en medio de todo eso siempre hubo un propósito. Es la carta a los filipenses. ¿Alguien se acuerda cómo comenzó esta iglesia? Hechos 16, ¿no? No pueden ir a una ciudad ni a la otra y se le muestra un macedonio. Llegan a Macedonia y la primera ciudad era Filipos. Se convierte en Lidia. ¿Y después qué pasa? Terminan en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel, ¿quién se convierte? El carcelero. Y después toda la familia del carcelero. O sea que en Filipos vivió padecimiento Pablo. Y estaba en la cárcel a medianoche, ahí lo pusieron en el cepo, dice que a medianoche cantando himnos y orando. Mira, le escribe a los hermanos y obviamente el hombre está ahora en prisión y dice que le predicó a todo el pretorio romano, pero él también plantó esa iglesia en medio de padecimiento. ¿Sabés qué meditaba yo? Que en medio del padecimiento suceden cosas que yo no imagino. No me doy cuenta. Porque en el padecimiento de la cárcel llegó un hombre, el carcelero. Los habían golpeado toda la noche a ellos. Pero mirá la actitud de ellos, cantando, orando, y un hombre que se iba a quitar la vida. Lo guían a Cristo. Y si vos seguís la historia, dice que después van a estar en la casa del carcelero. Él le dice, ¿qué tengo que hacer? Lo lleva a la casa. Y a mí me impacta el versículo que dice que el carcelero le curaba las heridas. Hermano, vos no te das cuenta de lo que Dios hace en medio de nuestro padecimiento. Porque a veces puede alcanzar a personas o hacer un montón de cosas Dios maravillosas y es en medio del padecimiento. Y no nos damos cuenta. Y en el medio de la cárcel, en el medio de toda esa situación, mirá, llegó una familia. Por eso yo siempre digo, yo no puedo medir a Dios. No tengo ni la magnitud de lo que Dios puede hacer en cualquier circunstancia que me toque atravesar, sea la mejor o la peor.
¿Te das cuenta? Miren ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. No, 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10, pero el versículo central que quiero mencionar ahí es el versículo 12. 2 de Timoteo 3. Viene hablando de los postreros días, le está dando los últimos consejos a Timoteo y en medio de todo eso va a apuntar a Timoteo. Si haces un ejercicio vas a ver que varias veces le dice, pero tú. Dice, pero tú que has seguido mi doctrina, pero tú persiste, pero tú has obra de evangelista. Hay un énfasis en Timoteo. No importa lo que suceda y lo que hagan los demás, importa lo que tú hagas. Y miren lo que él le dice, verso 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y miren, dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado. Hace una pausa. Dice que de todas, ¿qué pasó? Lo libró el Señor. Pero mirá todas las que pasó. Y mirá lo que le dice en el versículo 12, porque no termina. Dice, y también. Él le dice, yo pasé situaciones en Listra, Iconio, y le dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Querés vivir piadosamente? Porque si querés vivir piadosamente, esto está en el texto, vas a padecer. Y es claro, porque él está diciendo algo muy importante que Timoteo pasó, lo vio de Pablo, y le dice que todos los que quieren vivir piadosamente. Él le había dicho en el capítulo 4, en 1 de Timoteo, ejercítate para la piedad, y ahora apunta de vuelta a este punto y dice, si quieren vivir piadosamente, tenés que ser consciente que vas a padecer. ¿Querés vivir piadosamente para el Señor, sí o no? Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a sufrir por el Señor? Porque está linda la parte de todo lo bonito, pero cuando se pone heavy y se hace difícil, yo no sé si estamos dispuestos. Ahora, pensá en las cosas que nosotros le llamamos padecimiento. ¿Qué sería un padecimiento para ti y para mí en esta mañana? Bueno, si uno dice, bueno, pero pensamos un poco en la gente que está en la ventana de 1040, ¿no? Medio Oriente, ¿sí o no? Comparado con lo tuyo y lo mío. Bueno, dice, bueno, pero no es tan bueno hacer comparaciones, pero nos da un poco de margen de las cosas que a veces nosotros podemos llegar a renegar que es nada o no. Y que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y estamos renegando de ganas. Porque si dice que debemos padecer y no solamente creer, estamos en el camino correcto, hermano. Y estamos en buena dirección. Pero ¿sabés qué me pongo a pensar? De que a veces si miro alrededor me doy cuenta que lo mío es nada. Y a veces estoy haciendo problema por algo que no debería. Y no estoy viendo que soy un afortunado porque dice bienaventurado. Porque si Dios lo manda y lo pone es porque Él sabe que quiere hacer algo en mi corazón, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, y que puedo bendecir a otros en esa etapa del padecimiento. Pero me he dado cuenta este tiempo que quizás me he quejado de ganas y comparado con otras realidades lo mío es mínimo. Y cuando dice ahí que si quiero vivir, y uno dice, sí, Señor, quiero vivir para ti, quiero que me uses, y bueno, el Señor dice, bueno, y manda situaciones, ¿no? Y pone personas, pone una enfermedad. Y claro, en ese momento ya nos olvidamos de esa oración o de esa mañana o de esa reunión que salimos re desafiados o de un campamento y viene, ¿no? Y ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta de que el Señor quiere hacer algo más grande de lo que imaginamos. Mirá ahí, avanzando en 2 de Pedro 3. Y me llama la atención lo que va a decir Pedro. Segunda de Pedro.
Es Primera de Pedro, perdón. ¿Sí? Sí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mirá, ahí están en Primera de Pedro 3:14. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado. Y Pedro le escribe a hermanos que están en persecución. ¿Y qué tiene en mente? Lo que un día, ¿qué? ¿Lo escuchó del Sermón del Monte o no? Y ahora trae a memoria lo que él escuchó del maestro, y lo mejor que le puede decir, son bienaventurados, hermanos, cuando pasan por esto. Qué bueno es recordar lo que el Señor estableció, porque el padecimiento, ¿quién lo estableció? El Señor. Los que quieren vivir no es solamente creer, y Pedro recuerde, dice, el Señor dijo esto. Y lo que puedo decirte en medio del padecimiento es que sos bienaventurado. Y uno dice, no, decirle otra cosa, Leo. No, sos bienaventurado, sos afortunado. Pedro le puede dar otro consejo, pero recuerda lo que escuchó y tienen que recordar que el Señor dijo que somos bienaventurados y que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Te das cuenta? Es lo mejor, hermano. Si lo mirás de la perspectiva bíblica, está establecido, tenemos que padecer y es lo que el Señor dejó. Porque si queremos vivir para Él, vamos a padecer. Y no era solamente creer. Ahora mira, el padecimiento lo estableció Él. Pero también el versículo decía que si por la causa de la justicia, el versículo, ¿no? Ahora vos tenés que pensar en esa palabra causa. Yo padezco por una causa, ¿no? No es al aire. Cuando mirás la causa del padecimiento, te hago una pregunta, ¿vale la pena, sí o no? Porque cuando yo miro, padezco por una causa y mirás la causa y es una persona y es Cristo, te lo vuelvo a repetir, ¿vale la pena? Yo escribía que es una causa loable y padezco por una causa que vale la pena. No es que no tiene sentido, sí tiene sentido y más que sentido, tiene un propósito y vale la pena. Una y mil veces vale la pena. Lo recontra vale. Porque Él lo dio todo en la cruz. Y cuando vos te levantás luna a trabajar el martes, el miércoles o en tu casa se pone difícil, tenés que recordar, vale la pena. Porque hay una causa, no es en vano, vale la pena. Y es lo que me anima a mí personalmente este tiempo, estando lejos de mi país, que cuando se pone difícil, que cuando las cosas no salen, cuando no hay, Leo, recordar que vale la pena. No es tu causa. Y ese es el problema porque pienso que es mi causa. Y por eso me paro en el derecho de decir, ¿por qué a mí? Y por eso me paro y digo, es injusto. No, es justo. Es lo correcto. Debo pasarlo. Porque Él lo dijo. Y porque es su causa. Es lo mínimo. ¿Te das cuenta? Y vos tenés que recordar que es una causa loable y vale la pena. No te canses de intentarlo. Aunque no salga, aunque no respondan, seguí haciéndolo. A veces en casa, madre, se pone difícil o no. Yo soy el fruto de la oración de 7 hermanos. Soy el único que está en Cristo. Fuimos todos un desastre en casa. Un hermano portador de SIDA. Un hermano en la cárcel. No tuve una guía. Perdí a mi mamá de cáncer hace más de 23 años. Y estoy acá y te digo, vale la pena. Mi papá oraba por mí. Yo llegaba a las 5 de la mañana y tenía la BBN. Estoy convencido de que oró cada mañana por mí. Cada vez que me ve llora ese hombre. Venía de trabajar y yo estaba en la puerta con 15 malandras. Me daba vergüenza. ¿Sabes que cuando él se graduó de administración de empresas, yo le di el título? Yo ni siquiera había terminado el secundario. Pero el hombre fue muy amoroso conmigo. No me apoyan muchas personas, pero de su jubilación son 2 personas que me apoyan a mí. Y uno es mi papá. Con lo poquito que tiene, me apoya.
Cuando lo veo digo, soy fruto de su oración. No hay otra. Me apoyó en todo lo que hoy ves. Como en lo bueno, como en lo malo. Y te digo que vale la pena. Y si lo miro a mi papá me puede decir, valió la pena. De no cansarse de orar, aunque muchas veces quizás pensó que no llegaba, o aunque muchas veces me podría morir de una sobredosis. Vale la pena. Y tenés que seguir adelante, porque es por una causa loable. Pero pierdo de vista cuando digo, es mi causa. Ahí está el problema, hermano. Porque lo tomás muy personal. Es la causa de Él. Él trae, Él quita, porque es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, padecemos porque Él lo estableció, padecemos porque es una causa loable y vale la pena, pero voy terminando, ¿sí? Pero ¿sabés que nos cuesta ver el padecimiento porque lo vemos desde nuestra perspectiva? Y ahí ya termino con una reflexión y son libres de mí. ¿Sabés que cuando nosotros vemos el padecimiento de los lentes nuestros, ahí está el problema? Porque alguien bien dijo que tenemos que ver la vida cristiana desde los lentes de Dios, ¿o no? ¿Vieron que esa hermosa canción que dice Por encima del sol, ¿no? Se puede ver redención y habla de muchas cosas de lo que es la eternidad, ¿no? Pero cuando vos mirás la vida desde la perspectiva de Dios, el padecimiento tiene otro color. Pero cuando nosotros lo vemos de la manera humana, lógica, razonable, nos perdemos un montón de riqueza. O es lo que he pensado en este mensaje. Digo, ¿cuántas cosas me perdí, no? Y cuánto de la gracia de Dios en esa situación que yo puedo padecer. Porque la meta del Señor es formar a Cristo, ¿sí o no? Y cuando vos mirás que el Señor está haciendo algo en medio del padecimiento y lo mirás desde su perspectiva, de verdad las cosas cambian. ¿Cómo hay mucha gente que pasa por un cáncer terminal y ve la oportunidad de predicar a otros de Cristo, ¿sí o no? ¿Han escuchado de Joni Eareckson Tada, una mujer? Silla de rueda y después dice que tiene cáncer y dijo, mejor porque tengo una plataforma. ¿Cómo puede decir eso, no? Está mirando las cosas de la perspectiva de Dios. Y está viendo que está cuadriplégica, tiene cáncer y dice, mucho mejor porque voy a tener otra plataforma para alcanzar a la gente en medio de la quimio. Y digo, así tengo que aprender yo a ver las cosas, pero nos cuesta, hermano. Hay una mujer que escribió ese himno, ¿no? Que dice, cara a cara, deseo verte. ¿Sí se acuerdan? Ustedes saben que era ciega, ¿no? Mirá la perspectiva de la mujer para escribir un himno. Hermoso himno. Yo creo que muchas personas no es que fueron especiales, sino que aprendieron a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y se toma más ligero, ¿o no? Más llevadero. Y claro, vamos a ver las cosas diferentes, vamos a actuar diferente, vamos a responder diferente. Pensá en alguien que en medio de su padecimiento fue de bendición para tu vida. Porque hay personas que seguramente en algún momento que ellos estaban pasando fueron de mucha bendición para ti y para mí, ¿sí o no? Y quizá vos te quedás maravillado y decís, no me lo imaginaba, pero lo fueron. Y claro, uno se queda como, wow, porque te humilla y te enseña. ¿Te das cuenta? Quizás esta mañana deberías replantearte de que quizás el padecimiento lo estás mirando de tu perspectiva. Y si te pones los lentes de Dios, quizás empieza a tener otro color y puedes responder diferente. Dios no se confunde con lo que hace o no. Dios es perfecto en todo el sentido de la palabra con lo que hace. En el Señor no hay nada desechable, ¿sí o no? Yo puedo ver lo desechable, pero para Él no hay nada desechable. Cuando pensaba en todo este estudio, me acordaba mucho, o me venía a mi corazón mucho Daniel, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Te acordás de los 3 amigos de Daniel?
estaba la estatua, y ellos tomaron la decisión de no contaminarse, capítulo 1. Y levantan la estatua y la respuesta de los tres amigos es fascinante cuando ellos le dicen, no nos vamos, no es necesario que te respondamos, nuestro Dios puede librarnos, y ellos dicen, ¿y si no nos libra? Esa parte, y si no nos libra, de igual manera no lo vamos a hacer. Y después están en el horno y en el horno disfrutan, creo yo, una de las cosas más hermosas que uno dice, bueno, hermosa hasta cierto punto, ¿no? Me gusta que él camine en el horno conmigo, pero no sé hasta ahí, ¿no? Pero ese momento fue único. Y golpearon al rey poderoso de aquel imperio. O Daniel en el capítulo 6 dice que le buscaban y no encontraban nada en Daniel, ¿o no? Y después termina en el foso de los leones, ¿o no? Y te das cuenta que ellos produjeron un impacto en el imperio más poderoso. Pero fue en circunstancias que fueron incómodas, adversas, y casi les quitan la vida. Pero Dios en medio de todo eso estuvo con ellos, se glorificó. Pero lo que yo destaco es ver las convicciones y cómo ellos glorificaron a Dios en eso. Porque se pararon firmes en una convicción, no lo vamos a hacer, no vamos a adorar. Y Daniel dice el versículo que él oraba como lo solía hacer antes. O sea, el edicto no le cambió nada a él. Pero a veces simples detalles en nuestra vida nos modifican cosas, ¿no? Pasan situaciones y dejamos de orar, dejamos de venir a la reunión, dejamos de juntarnos. Es como que la situación en vez de acercarnos, ¿qué hace? Y soltamos las cosas que sostienen nuestra vida, que son los hábitos piadosos. Y es cuando más tengo que hablar del Señor, ¿o no? Alguien bien me dijo, no sé si fue el mejor consejo, pero cuando yo caminaba mis primeros pasos, ¿no? Vos imaginate a mí leer la Biblia. Hace un montón, yo no agarraba un libro, pero de verdad, por mi vida que era desordenada, en ese sentido lo digo. Claro, cuando empecé a leer la Biblia todo era diferente para mí. Pero cuando se empezó a poner difícil, me acuerdo porque tenía a mi hermano en la cárcel y él me pedía droga a mí. Y claro, era todo un ambiente difícil en casa, era todo un lío. Pero me acuerdo que solamente me encerraba, oraba, porque era difícil. Y un hermano me dijo, Leo, cuando se ponga difícil, no lo sueltes. No dejes la palabra, no dejes de orar. Y cuando menos ganas tengas, cuando más lo tenés que hacer, me dijo. Nunca más me lo olvidé. Y mirá que yo vivo en la última cuadra del fondo y la caminata hasta en aquel tiempo era para la ruta 8, para Márquez, si se acuerdan, la costera. Yo viajaba 1 hora y media para ir a la reunión. Y bajaba 9:30 y tenía que hacer esa caminata y era eterna para mí. Por las esquinas. Y yo con mi Biblia. Estaba prendido fuego yo. Pero ese consejo me sirvió. Y no lo solté. Y acá estamos, ¿no? No sé si del todo bien, pero estoy. Yo no sé lo que pasás esta mañana, familia, pero yo sí quiero animarte a que vale la pena. Él lo estableció y quizás debería cambiar la perspectiva, porque quizás lo estás mirando de tu propia y por eso se está tornando difícil. Porque al final las cosas terminan para bien, ¿no? Y es la frase que dijo José, ¿no? ¿Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó? No tiene sentido, ¿no? ¿Cómo lo puede decir José? Le sale tan fácil así, ¿no? ¿Lo encaminó para bien, sí o no? Yo no sé qué está haciendo, pero si está el Señor en medio, lo va a terminar para bien. De eso estoy convencido. Me costó este mensaje. Cuando lo vi, Horacio decía, no puede ser. De verdad, esa fue mi reacción, humana. Lo miré a mi esposa y no me ayudó, se empezó a reír. ¿Y por qué será? Digo, no, ¿por qué no me mandaron pacificadores? No lo tuyo, me dijo negro. Hasta llegar acá me costó. Parecen cosas mínimas, pero ¿viste cuando vos conocés?
Yo percibo que Él a veces trata así conmigo, pero saca lo mejor y quita lo peor. Y así hace con vos, porque sin eso no quita lo peor y afirma lo mejor de Él. ¿Te das cuenta? Quizás viniste un poco bajoneado esta semana. Yo no te conozco, pero sí hay algo que a mí me gusta la palabra que me anima. Me ordena y me impulsa para correr mejor. Y quizás esta mañana tenés que hablar con el Señor y dejar tu carga en la cruz. Y decirle que te dé su gracia, porque a veces estamos con la justa. Me va a costar volver, porque uno recarga acá en familia, ¿o no? Ha sido un tiempo particular para nosotros, pero me hizo bien este estudio, aunque no lo quería. Luché, de verdad luché, porque uno pasa sus cosas, pero me hizo bien, porque al primero era yo que lo necesitaba escuchar. Cerrá tus ojos y vamos a orar para terminar esta mañana. Y ahí con tus ojos cerrados, habla con el Señor. Tómate tu tiempo para charlar con Él y quizás se ha puesto difícil y estás padeciendo cosas en tu trabajo, en la universidad, en la familia o quizás como esposa, con tus hijos o en tu matrimonio. No lo sé, son tantas las cosas. Pero solo recordá que Él estableció el padecimiento, que padecemos por una causa, vale la pena. Quizás es una mañana para cambiar de perspectiva de cómo lo ves al padecimiento. Quizás hiciste esa oración, decir, Señor, quiero vivir para ti, úsame. Y bueno, los que quieren vivir piadosos van a padecer. Es parte de. Hay varias personas llorando esta mañana. El Señor siempre sabe qué decirnos y cómo llegar a donde nadie puede llegar. Y hacer lo que nadie puede hacer, solo Él, ¿no? Por eso es Dios, porque Él llega y hace como solo Él puede hacer. Señor, en esta mañana te damos gracias porque llegamos en buena hora a tu casa para estar con la familia en la fe. No hay otro lugar mejor para estar esta mañana que acá, en casa, donde todos necesitamos escuchar tu voz. El hombre no tiene nada bueno para decir, yo no tengo nada bueno, Señor, pero tú sí en tu palabra. Una hermosa serie, El mundo del revés. Vaya que vamos en contra, Señor. Y en medio de todo eso, Señor, estableciste que debíamos padecer. Señor, pero en medio del padecimiento podemos recordar a hombres que padecieron y nos enseñan la actitud que tuvieron, como Job, como José, como Daniel y sus amigos. Y puedo pensar y ver que tú estuviste con ellos. Y José me recuerda que tú lo encaminaste para bien. Y tal vez el padecimiento que hoy pasamos lo vas a encaminar para bien. En algunos será como Job, Dios está haciendo algo que no entiendo, que no comprendo. Y él dijo, Dios hace cosas incomprensibles. Quizás esta mañana, Señor, muchos tienen muchas preguntas y pocas respuestas. Señor, ayúdanos a recordar que es una causa que vale la pena, una y mil veces, porque es por ti. Y debemos dar lo mejor hasta que tú nos lleves a la patria celestial. Todavía hay mucho por hacer, por vivir y por ver. Señor, danos de tu gracia. Y Señor, que en esta mañana tu palabra cambie nuestra perspectiva de cómo vemos el padecimiento. Que si nos ponemos tus lentes las cosas son diferentes. Quizás veamos un carcelero en medio de nuestro dolor. Quizás lleguemos a personas que necesitan de Cristo. Pero si estamos ahí mirando nuestro dolor y nos quejamos
Y tú dijiste bienaventurado, afortunados. Señor, gracias por esos momentos, aunque no sean fácil de lidiar en el corazón, pero sabemos y recordamos esta mañana que es lo mejor, porque lo necesitamos, porque tú afirmas tu obra en nosotros y formas a Cristo en nosotros. Te agradecemos y te pedimos perdón si no hemos tenido la actitud que tú esperas, de mostrar a Cristo. Pablo y Silas cantaban y oraban. Quizás en algunos eso se perdió, pero es una mañana para volver a recuperar esos hábitos. Señor, gracias por estar esta mañana aquí en la Iglesia Vivencias. No lo merezco, no soy digno, pero tú lo permites. Por pura gracia que tú lo extiendes hacia mi vida. Espero que tu palabra cumpla tu propósito del cual fue predicada y descansamos que no vuelve vacía. Bendice a este tu pueblo en Cristo Jesús. Amén.